Hola, buenos días. Sean bienvenidos nuevamente a su canal Cocina con Graciela y sus recuerdos. Miren lo que les traigo a compartir este día. Unas deliciosas pupusas como las que preparaba abuela. Son una delicia. Las hemos preparado con loroco y queso y también de calabaza tierna con queso. Quiero compartirles esta receta y también el recuerdo de esta receta. Acompáñenme a la preparación para que las preparemos juntas. Vamos. Para preparar las pupusas de loroco vamos a necesitar, tengo acá un paquete de loroco que contiene la cantidad de 6 onzas. Voy a necesitar queso mozzarella, tengo la cantidad de 7 onzas. 5 onzas de queso fresco o cuajada. Y para preparar las pupusas de calabaza tierna o pipián, como lo nombramos en El Salvador, tengo acá una calabaza mediana, 5 onzas de queso fresco o cuajada y 7 onzas de queso mozzarella. Y para la masa de las pupusas, tengo la cantidad de 3 tazas y media de harina de maíz más seca y 4 tazas de agua a temperatura ambiente. Voy a iniciar a picar el loroco y lo vamos a hacer así. Y miren, ya lo tenemos bien picadito. En una de mis recetas anteriores de cómo preparar pupusas, les mostré la técnica como usted puede hacer para amasar el queso. Como sabemos que el queso mozzarella viene a temperatura de refrigeración y se pone un poco duro, yo lo que hago es llevo a calentar un poco una cazuela para poder amasar con facilidad el queso. Esa es una de las formas como yo lo preparo. También lo que puede hacer llevarlo al microondas unos 10 segundos, nada más para ponerlo a una temperatura media tibia, el queso. Y que se le pueda poner de una forma que a usted no le cueste amasarlo. Tengo ya mi estufa encendida, la voy a tibiar un poco. Y ahora que ya tenemos nuestra cazuela un poco tibia, voy a iniciar a amasar el queso. Voy a agregar la cuajada o el queso fresco. Ahora le vamos a agregar el loroco y vamos a iniciar a amasarlo muy bien. Usted va a notar cuando usted lo esté amasando que lo tibio de la cazuela le ayuda bastante para poder amasar el queso. No le voy a agregar sal porque el queso fresco contiene sal. Pero si el queso fresco es bastante simple, usted va a tener que agregarle un poquitito de sal, según sea su gusto. Y mire, ya la tenemos. Nos tiene que quedar así. Y para preparar nuestras pupusas de calabaza, vamos a rallarla y que nos quede bien ralladita. Y mire, ya la tenemos. En la misma cazuela voy a agregar el queso mozzarella, le agregamos la cuajada, le agrego la calabaza y yo no le voy a agregar sal porque el queso fresco contiene sal. Y ahora sí, iniciamos a amasarlo. Algo que les quiero decir, hay personas que exprimen la calabaza después de haberla rallado. Yo no la exprimí porque si yo lo hago, yo siento que le quito lo que es la vitamina y el nutriente al vegetal. Así es que a mí me gusta dejarla así, sin exprimirla. Pero eso es opción. Si usted siente que es difícil hacer las pupusas, exprímala un poquito, nada más, para botarle un poquito de líquido. También otra cosa es que usted puede hacerla solamente con queso mozzarella. Pero a mí me gusta agregarle un poco de cuajada o queso fresco porque así es mi costumbre. Desde pequeña mi abuela las hacía así. Ella las hacía con cuajada. Y también usaba lo que es el quesillo. Pero aquí donde vivimos en Estados Unidos es difícil encontrar el quesillo. Y usamos lo que es el mozzarella. Y ya la tenemos. Ya está lista.
Y ahora vamos a la preparación de la masa para las pupusas. Voy a agregar la harina de maíz para nuestra masa, para las pupusas. La vamos a ir amasándole y agregándole agua. Y ahora iniciamos a amasarla. La masa le tiene que quedar casi la misma consistencia como el relleno. Pero como nuestras pupusas las vamos a hacer dobladas, así como las hacía abuela, nos va a quedar un poquito más durita la masa. Si fueran pupusas redondas, tiene que quedarle más suave, que le quede la misma consistencia como el relleno. Así como usted amasa el queso, el chicharrón o el loroco, así tiene que quedarle la masa. Pero estas nos van a quedar como cuando hacemos tortillas, porque vamos a hacerlas dobladas. Y miren, ya la tenemos. Ya está lista nuestra masa. Y ahora vamos a iniciar a formar nuestras pupusas. Para hacerlo, siempre le recomiendo tener al lado un recipiente con un poco de agua para que pueda mojar sus manos. Y cuando iniciamos a hacer las pupusas, ya tenemos que tener calentando nuestro comal, nuestra plancha. Yo lo voy a hacer en una cazuela redonda, una cazuela plana, que me voy a imaginar que estoy haciéndolas en el comal redondo allá donde vivía con mi abuela. Voy a tomar un poco de masa, como si voy a hacer una tortilla. Así. La redondeamos, así. Mire. Ahora la aplaudimos. Haciendo una tortilla. Y mire, ya la tenemos. Ya está lista. Ahora vengo y le agrego el relleno. Mire, el loroco con la cuajada y el queso. Así. Si usted quiere hacerla con un plástico, se le hace más fácil. También puede hacerla con plástico. Pero yo la voy a hacer así. Mire, ahora usted viene y dobla así. Mire, lo voy a hacer de este ángulo para que me puedan ver bien. De ahí la voy cerrando de las orillas. Mire, así. Y ya tengo mi primer pupusa doblada. Mire, nos quedan así. Ahora llevémosla a nuestro comal. Y ya la tengo aquí lista y caliente, mi cazuela. Mire, ahí está. Y vamos a hacer otra. Y ahora, nuevamente, voy a mojar mis manos un poco. Voy a tomar un poco de la masa, así. Y la vamos a redondear, así, mire. Ahora usted viene y la aplaude. Mire, así. Y ya la tengo, mire, ya está hecha la tortilla. Ahora vengo y le pongo el relleno. Vamos a hacer esta de calabaza, calabaza tierna. Con el queso, mire. La vamos a hacer generosa. Vamos a agregarle suficiente. Y ahora usted viene y la dobla. Así, mire. La va cerrando de las orillas, así. Mire. Esto es fácil poder hacerla. Es mucho más fácil que hacerlas redondas. Así. Y ya está. Y la ponemos aquí. Voy a esperar que se nos cocinen de ese lado para luego darles vuelta. Y ahora vamos a ver si ya está de darle vuelta. Le vamos a dar vuelta. Así. Y ahí miren cómo nos van quedando. Yo voy a seguir haciéndolas y ya regreso con ustedes. Y miren, ya tenemos 6. Ya pronto sale nuestra primer pupusa. Y miren, ya vamos a sacar la primera. Ya está. La del loroco con queso. ¡Qué rico! Miren esta delicia. Miren. ¡Qué rico! Vamos a recordar. Recuerdo que mi abuela cocinaba, ella preparaba las pupusas, las hacía así, dobladas. Y ella me hablaba a sus más de 90 años, mi abuela. Tenía 93 años. Ella decía que las pupusas las preparaban así, las esposas en sus hogares, porque los esposos, los mozos que trabajaban en
agricultura en el campo, madrugaban, se iban temprano para el trabajo. Así que una forma para poder hacerles el almuerzo era hacerles así la tortilla y decía, en la tortilla ya va el conqué, que era el relleno. Podía ser de frijoles con queso, de chicharrón con queso, de loroco o de pipián, ¿verdad? Que allá le llamamos pipián a la calabaza tierna que le nombran acá. Así que ella así las hacía. Mi abuela nunca casi hacía pupusas redondas, casi siempre las hacía de esta forma. Yo recuerdo que a mi papá, cuando él iba a trabajar en el campo, él era agricultor, yo le preparaba y le envolvía su almuerzo en una manta de cocina, en una servilleta de cocina, como le decimos. Ahí le poníamos sus pupusas así dobladas, con calabaza tierna, ¿verdad? O con queso, con cuajada. Allá acostumbrábamos mucho la cuajada. Así es que ese es uno de mis recuerdos para ustedes. Recuerdos que quedan, ¿verdad? Recuerdos que no se van, quedan ahí en su mente y en su corazón. Esos siempre serán suyos y nadie se los puede quitar. Era una sencillez, una humildad con que uno preparaba, ¿verdad? Sus comidas en el campo, pero se vivía también con felicidad. No sé si habrán alguien de ustedes que les trae recuerdos de estas pupusas. Compártanlos conmigo, pónganlos ahí en los comentarios. ¿Qué opinan, qué piensan de esta receta? Y ya tenemos lista otra, miren, la vamos a retirar. Y así voy a seguir y luego regreso con ustedes. Y miren, ya las tenemos. Ahora llevémosla a nuestra mesa. Y miren, ya tengo acá servidas las pupusas. Miren qué delicia de receta. ¿Vieron lo fácil que es poder prepararlas? Para mí estas recetas son muy especial porque siempre las nombro las pupusas de mi niñez. Así era como mi abuela las preparaba. Y esta fue mi receta compartida con amor para ustedes. Espero les guste, que la preparen y la puedan disfrutar. Denme su comentario qué les pareció y no olviden suscribirse. Y recuerden que se les quiere.